Muy buenos días, doctora. Para empezar con mi exposición, con mi presentación, primeramente voy a empezar con una pregunta de la siguiente. ¿La sociedad aún confía en nosotros en prestar nuestros servicios? Es una pregunta que se hace la mayoría de la gente cuando al momento de buscar un abogado para poder defenderse, siempre hay la duda o la desconfianza para poder decir si lo acepto o no, o lo dejo o no, o me cobrará mucho o me cobrará poco, o me defenderá bien o no. Tantas preguntas, tantas conclusiones que sacan, ¿no? Bueno, de ese trabajo trata de eso, de hablar la ética del abogado, qué es lo que debe hacer y no debe hacer el abogado al momento de ejercer nuestra profesión. Primero, vamos con el punto de qué no debe hacer un abogado. Bueno, un abogado lo que no tiene que hacer primero es de tratarlos mal a sus clientes, de que le esté tratando, riñendo o atendiéndolo mal de una mala forma, aburrido. Bueno, la cosa es que el abogado lo más importante es que no tiene que tener ni algún interés, nada, no tiene que ser interesado. Y es por eso que el abogado tiene que transmitir al cliente su función tras un juicio, las cuales el abogado tiene que ponerse al lado de su cliente, vivir también como él lo vive, ponerse en sus zapatos. Otro punto, el abandono del patrocinio. Un abogado debe hacer lo posible por no renunciar a la continuación del patrocinio, a dejarlo a su cliente a medias. Es lo que no debe hacer. Por algo, un cliente nos confía a nosotros al momento de defenderlos y al momento que ya después nos desanimamos y decimos que ya lo dejo aquí y que se busca otro abogado, es lo menos que tenemos que hacer. Ahí manchamos nuestra imagen y diciendo que este abogado no, es muy cobarde. Deslealtad al cliente. Ese del abandono del patrocinio es sea por desatar al cliente, por engaños, es lo que un abogado primero que no debe engañar a su cliente, siempre tiene que ser sincero. Bueno, en nuestra opinión creemos, con mi grupo, que el hecho que un abogado tenga las falencias mencionadas, estas causarán que solo tenga un mal desempeño profesional en toda su carrera profesional, en la cual lo que no debemos hacer, lo recalco, lo que no debemos hacer un abogado es, primero, ser desleales, segundo, no abandonar a nuestros clientes, tercero, no ser interesados y, por último, no engañar a nuestros clientes. Ahora sí, vamos a lo más importante y, y es lo que tenemos que tomar mucha atención, es primero, ¿de qué? Lo que debe hacer un abogado. Bueno, hay muchos abogados, como hay pocos buenos, en la sociedad ya vemos al momento de prestar nuestros servicios. Es ahí donde se juegan también nuestros valores, aparte de mucho de lo que sabemos, nuestros conocimientos sobre el momento de defender de las leyes, etcétera, también se juegan nuestros valores. Es por eso que en esta parte es lo que debemos hacer. Primero, un abogado debe asesorar, orientar y representar a sus clientes en asuntos legales. Bueno, esto va a depender de que hay diferentes lugares de trabajo donde estos profesionales tienen diferentes responsabilidades. Ya me baso un poco más en área penal, civil, etcétera.
donde tendrán diferentes responsabilidades y diferentes formas de defender. Bueno, en estas, ahora sí, de que los abogados tenemos que ser, es a lo contrario que lo que no debemos hacer, es darle seguridad a nuestro cliente que lo vamos a defender hasta lo último. Segundo, no engañarles. Tercero, siempre serles leales. Que si comenzamos un caso tenemos que terminar juntos y no dejarlo al cliente ya que se busca otro abogado. No. Otro, también como lo decía al principio, hay que ponernos en sus zapatos de ellos para, cosa que también somos parte de ese problema, no del todo, pero somos parte ya, la cual tenemos que hacer lo posible por defenderlo, agotar todas las medidas, darle a la seguridad al cliente en el ámbito judicial, donde llevemos una buena imagen, donde debemos demostrar también respeto, una buena actitud, demostrar una seguridad de que cuando el momento el cliente nos cuenta, también tenemos que ser psicólogos para poder animarles, para decirles no pasa nada, todo se va a resolver, explicarles bien, indicarles bien, cosa que el cliente se vaya menos preocupado y solo eso. Hay muchas cosas más que debemos hacer. No simplemente a veces tenemos que ser solo abogados. También, como lo decía, tenemos que también ser psicólogos, donde la cual o tenemos que ahuyentar, más que todo darle la seguridad, hablarle de una buena forma, de conmoverle, de darle más que todo esa seguridad. Ahora vamos a un punto. ¿Cuáles son las funciones principales de un abogado? Bueno, a continuación. Las funciones más comunes del abogado son, primeramente, orientar a nuestros clientes, representarlos a nuestros clientes en tribunales, en juicios, etcétera. También investigar los procedimientos legales, recopilar y evidencias con el cliente, trabajar con el cliente, hacerles preguntas, hacerles acuerdo de todo, etcétera. Em, Bueno, eso es más que todo, ya sabemos que sabemos estudiar e interpretar la legislación nacional, todas las leyes, cómo interpretarlas en el momento de los casos, para diferente caso, para diferente área penal, para diferente área del derecho. Defender a nuestro cliente en caso que haya sido imputado por cometer un crimen. Vamos a hacer una pausa ahí. Esto es importante. Eh, es aquí donde se juega un poco más nuestros valores de defender cuando a un cliente que yo cometió un crimen, es la cual es muy fuerte para todos, bueno, para los futuros abogados. Es como también usted en un momento, doctora, lo recalcaba que queríamos si nosotros defendiéramos a un abogado, dirá, a un criminal, un violador, y ¿qué debemos hacer en ese momento? ¿O tomar el caso o dejarlo? Bueno, creo que nuestra función de abogado es defenderlo. Eh, Siempre y cuando si mi imputado, mi cliente que está detenido por un crimen, es defenderlo lo más posible que sea inocente, en caso de que no hubiera pruebas. Si no hubiera pruebas, bueno, es inocente. Mientras haya pruebas de que no haya sido él el criminalista, no, no tiene por qué ser imputado. Ahora, en caso de que lo fuera, bueno, hay que hacer lo posible por bajar su condena, reducir su condena. Pero yo creo que ahí es un poco más, en mi parte, un poco más triste si yo defendiera a un violador. Pero si me tocara defenderlo, tengo que defenderlo, no tengo que abandonarlo. Ya es lo que decía un abogado. Lo que debemos hacer es no debemos abandonar a nuestros clientes, sea mal, sea bien. Pero si existiera pruebas, bueno, la ley lo tiene que sancionar. Yo como abogado tengo que
como decía, tengo que reducir su condena, pero es algo que no vamos a poder llegar y consolidar esto. Bueno, en esta parte vamos a hablar de un autor, de lo que piensa, de Hans Kelsen, eh, en su obra de Para bien y para mal. Ha influenciado a miles de millones de abogados en el mundo al grado de poder afirmarse que la teoría puro derecho ha sido la más relevante. Bueno, en conclusión, llegamos a una conclusión con mi grupo que un abogado siempre debe ser lo correcto, lo más posible, demostrar todos sus valores, como lo decía, y lo decíamos también con mi grupo, aparte de saber nuestros estudios en la ciencia del derecho, también se juegan nuestros valores, no simplemente nuestros conocimientos en el momento de defenderlos, también nuestros valores al momento cuando el cliente se nos presenta, ser respetuosos, no ser desleales, siempre ser leales hasta lo último, agotar todas las medidas, ponernos en sus zapatos de él. Y también conocí a ser psicólogos también una parte, porque para ahuyentarles, motivarles, darle más que todo la seguridad jurídica, darle la seguridad y la confianza. Y más que todo, lo que buscamos ahora los futuros abogados es que la sociedad busque ahora en que confíe en nosotros y que ya no desconfíen al momento de prestar nuestros servicios. Bueno, eso sería doctora todo y muchas gracias.